Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos todavía en este lunes 5 de mayo del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Vaya encontronazo que se da el periodista Juan Becerra con el impresentable y miserable del saco de pus, Javier Lozano. Tal parece que a este miserable le sigue doliendo que se siga metiendo con uno de sus jefecitos, Ernesto Zedillo. Y es que el periodista comentó lo siguiente: quienes defienden a Zedillo y aplauden el Fobaproa son los mismos que se someterían a Hernán Cortés, agradeciéndole que lo civilizó. Súbditos, aún de una tiranía ya abolida. Pero no solo eso. Había también comentado lo siguiente, después de que se dio a conocer estas cartitas de Ernesto Zedillo. Por el bienestar de la familia, decía Ernesto Zedillo en su lema de campaña. ¿La familia de quién? ¿La suya y de sus cuates? ¿Ha de ser? Desmanteló la Suprema Corte de Justicia de la Nación y disminuyó a 11 la cantidad de ministros, todos a modo. Desmanteló los trenes, creó el Fobaproa. Y esto que dijo, tal parece que le dolió en demasía al saco de pus. Escuchen ustedes. Letras Libres presentó un artículo del expresidente Ernesto Zedillo. La revista Nexos dio a conocer un adelanto de una entrevista que le hizo pues a Zedillo, quien asegura, escuche usted, que la democracia en México murió, esto al referirse a la elección extraordinaria del Poder Judicial. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto, criticó pues estas declaraciones y señaló algunas acciones del gobierno en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuestionó la figura del expresidente como vocero de la democracia. Vamos a escuchar lo que dijo. Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Esa es la nueva, bueno, ya lo traen desde hace rato. Entonces, Letras Libres, Nexos, traen autoritarismo, se acabó la democracia en México. Esa es su nueva narrativa. Como ya nadie les cree, ya tienen muy poca, entonces ahora andan buscando nuevos voceros. Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México. Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado, muy informado. Claro que está informado el pueblo de México y nada más que no se olvide una cosa, ¿no? Sobre todo si se habla de autoritarismo o de ausencia de democracia por parte de Ernesto Zedillo. Pues la presidenta le recomendó que hablara de la masacre de Acteal, de la masacre del Charco, de la masacre de Aguas Blancas, ¿por qué no del Fobaproa, de la privatización de los ferrocarriles, de la desaparición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Temas de democracia, de autoritarismo, pues que Ernesto Zedillo parece que no tratan. Hay que recordar aquí que Ernesto Zedillo cerró el 1 de enero de 1995, a un mes de haber rendido protesta, y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mediante la figura de jubilación inmediata separó de su cargo a los entonces 26 ministros, a todos, los echó para afuera. No quería Ernesto Zedillo tener en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ministros que hubiesen sido designados por los presidentes Salinas o de la Madrid. Cocinó Zedillo una reforma que en 25 días, escuche usted, disminuyó a 11 la cantidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia, todos ellos a modo. Un acto que se lee como un acto de oportunismo para operar con absoluta libertad sus reformas sexenales. Entre ellas, pues hay que recordar la privatización de los trenes de pasajeros hasta extinguirlos por completo, el Fobaproa. El Fobaproa, escuche usted, una reforma a pensiones en la que los trabajadores retirados fueron obligados a recibir como pensión pues la mitad de su salario. Por el bienestar de la familia, decía Ernesto Zedillo en su lema de campaña, y uno se pregunta, viendo en retrospectiva su sexenio, pues ¿la familia de quién? La suya, la de sus cuates. Generó una devaluación de casi 300% del peso frente al dólar, una altísima inflación que tuvo como una de sus consecuencias
del estudiante estrella de Harvard, una escasez de capital de los bancos que se endeudaron. ¿Por qué? Pues venían de privatizarse y ahí aplicó el viejo refrán que dice banquero rico, banco pobre. Hizo Ernesto Zedillo entonces pública una deuda privada por 552 mil millones de pesos, lo que equivalía en aquel entonces a más del 15% del Producto Interno Bruto. Hoy se deben más de 1.100.000 millones de pesos, a los que se añaden 45.579 por el programa de apoyo a deudores. Una deuda para salvar a privados con dinero del pueblo que se saldará, tal vez, escuche usted, hasta dentro de 45 años. Entonces, pues ahí está el paladín de la democracia y de la lucha ante el autoritarismo que vino a nuestro país a causar desastre tras desastre con sus políticas económicas o, por ejemplo, como le decía, con el desmantelamiento de los trenes o de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy que el pueblo decide quiénes son los ministros, no el Ejecutivo, no el presidente como lo hizo en 1995, hoy que el pueblo decide a través de una elección extraordinaria quiénes van a ser sus ministros, sus magistrados, sus jueces, dice que atenta contra la democracia. Vaya que le tienen miedo al pueblo y a sus decisiones y a que todo poder dimane de él. Pues esto le dolió al saco de pus que salió a reventar. Sí, como siempre. Gato del sistema. Martes presenta tu factura y el jueves pasas por tu cheque. Ensucias cámara y micrófonos de Radio Fórmula. Le responde a Juan Becerra. Ahí lo pueden ver. Se le fueron encima, obviamente, al saco de pus. Lo dice el que no duró ni una semana en su chamba, por lo menos para cobrar el cheque. Dice, ¿y el caso de tu hijo cómo va? Porque no hay que olvidar que su hijo también tiene una acusación por violación. Das asco, dientes podridos, tu consejo te delata, ni con todo el dinero que te robaste tendrás la clase de Juan Becerra. Nunca has dejado de ser un inculto porro, chalán. Dice, Juan Becerra es de lo poco rescatable de Radio Fórmula. Atentamente el corruptazo y servil del crimen. Miren, pobre hombrecillo bravucón y mediocre, gritar ofensas es lo único que tu calidad moral y alcance intelectual te permiten hacer. Eres un nacido para perder, Javier. Bien lo hizo Álvaro Delgado en bautizarte el saco de pus. Becerra, si me vas a entrar a un debate con citas históricas, te recomiendo leas bien tus libritos, dicen algunos. Pero la mayoría se le fue encima a este miserable saco de pus. Porque él salía a defender a Zedillo. Y obviamente que Becerra le contestó nuevamente a este impresentable. Es más, vamos a ver qué le contestó. Impresentables que sigan utilizando la palabra gato para insultar. Y que al no tener principios, creen que todo tiene que ver con el dinero. Ese dinero que se robaron. Robos que los llevaron a donde están. El basurero. Y le terminó de cerrar y tumbar los dientes al saco de pus. Esos dientes de burro que tiene el señor. Porque así sale a defender a su patrón. Una campaña negra. Es una campaña absolutamente negra. Yo ayer leí con todo cuidado lo que se escribió el presidente en letras libres y es simplemente demoledor. Sí, no me hagan caso a mí, no me hagan caso a mi opinión. Claro que tengo un interés particular porque el presidente Zedillo fue mi jefe. O sea, gracias al presidente Zedillo fui Contralor General en Pemex, oficial mayor en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, subsecretario de Comunicaciones, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y subsecretario de Gobernación en materia de comunicación social. Todo eso con el presidente Zedillo, ¿ok? Me dio esa oportunidad. Y no crees que me había conocido desde antes, que porque éramos cuates. No, nada. él no es así. No, no, señor. Pero sí te puedo decir, no hubo una sola insinuación de que hiciéramos algo al margen de la ley. Una sola insinuación de que nos lleváramos una lana, de que pidiéramos a cambio de una concesión o de un aumento de potencia de una radiodifusora. Nada, cero. Ahora, mira, Patricia, yo la conocí. Si algo tenía, es que era más reservada y más, no cerrada, era discreta, como decía. Una campaña negra. Es una campaña absolutamente negra. El tremendo lamebotas, pero si alguien, no bueno, le pica las manos por tener dinero, es a este miserable. Si no, hay que recordar lo que dijo en una entrevista.
Oiga, ¿usted está dispuesta a que le disminuyan su salario? No, porque yo vivo de esto. Y esa demagogia de que sí, yo con mucho gusto doy la mitad de mi salario, y luego entonces, ¿qué? Pues a robar o qué. No le Lozano, al igual que los otros integrantes del Senado, recibe al año un sueldo neto de 1.884.312 pesos, es decir, 157,000 pesos mensuales, o bien 23.542 salarios mínimos vigentes. A ver, ¿Cómo la ven? Que si no le dan su dinerito tal cual se dedican a robar, no nos queda la menor duda, porque eso fue lo que hizo ahí con el chino. Pero es tan nefasto este señor. Por congruencia, sí. Échenos la mano. Con lo que puedan. Con lo que puedan, hombre. No hay una cuota mínima. No hay una cuota mensual. No. Con lo que puedan. De veras que todo es bueno. Y les voy a decir algo que es muy triste. Porque hay empresarios, no voy a dar nombres ahorita, pero hay empresarios que en corto nos felicitan, nos echan porras, nos dicen sigan adelante, ¿sí? Pero a la hora de sacar ellos la billetera, la chequera o lo que sea, la transferencia, se hacen pendejos. Yo le voy a decir. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque no, por congruencia, échenos la mano. Así terminan estos miserables, que les gusta nada más tener dinero fácil. Porque esto de que anden pidiendo dinero, la verdad, simplemente es un engaño. Y ahí la gente que les dona. Ahí esa gente que cae en sus mentiras de estos miserables corruptos. Que le vuelvo a decir, a ellos lo único que les mueve es el billete y el poder. Nos ha quedado claro. Así que mejor cae ese saco de pus, que queda muy mal parado. ¿Gato? Gato usted. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.